Sentado en posición de meditar, respira con dulzura y suavidad, afirmando en tu corazón: yo soy un ser de fuego violeta, yo soy amor liberador. Sintiendo la quietud y armonía que se expande a través de ti, eleva tu conciencia hacia tu amado santo ser crístico y pídele con humildad que tome el control y comando absoluto de tu ser externo y de tus vehículos internos. Su respuesta es instantánea. Siente cómo te envuelve en tu poderosa, victoriosa e inmortal llama triple de vida y verdad eterna, la cual acelera la acción vibratoria de cada átomo y electrón que te integra y te sella en su balance perfecto. Aceptas en tu corazón la plenitud de tu amada presencia de Dios yo soy. Visualiza cómo desde tu llama triple se expande tu poderoso manto de luz sin costura, que te hace y mantiene protegido de todo lo que sea menor que la luz y perfección divina. Y con la asistencia de los ángeles, del amado Arcángel Miguel, de la amada Señora Astrea y de la amada Señora Leto, te proyectas en conciencia a través de una vasta autopista de luz hasta el planeta Urano. Tan pronto como nos acercamos a la atmósfera de este evolucionado planeta, percibimos la armonía, paz y belleza que lo caracteriza. Los ángeles de la amada Lady Estesia, alta sacerdotisa de la Orden del Ceremonial y Ritual, acuden a nuestro encuentro con gran bondad y nos envuelven con una refulgente luz violeta que incrementa el nivel de pureza y equilibrio de nuestras vestiduras internas. Luego, somos conducidos al magnificente templo central, donde se llevará a cabo nuestro servicio. Ubicándonos en el lugar especialmente designado, allí contemplamos con profunda humildad y reverencia la gloriosa llama del templo, de vigoroso matiz violeta con radiación rosa. Asimismo observamos con intenso gozo en nuestro corazón la radiante presencia de los seres de luz invitados al servicio, destacándose entre ellos nuestros amados padres dioses Helios y Vesta, el sagrado triunvirato de Shambhala, Lady Venus, el amado Etos y la amada señora Olivenia, el santo Aeolus, el Mahachohan, Pablo el Veneciano, representantes de los soles de nuestra galaxia, así como de la gran hermandad blanca de Venus, Urano, Marte, Saturno y la Tierra, y la gran hueste angélica, y los directores de los elementos. Todos se encuentran en intensa adoración ante la llama. La amada Lady Estesia hace su entrada en compañía de la amada Madre Guan Yin, espíritu envolvente del 2024, y de los amados padrinos del año, quienes son invitados especiales a la ceremonia. Ellos se colocan en semicírculo frente a la llama. Su poder se intensifica, llenando el recinto sagrado con un profundo sentimiento de amor divino, misericordia y liberación. Al respirar frente a la llama, se descargan potentes rayos de luz desde el gran sol central hacia el corazón de la llama, expandiendo su poder. Y ella asume el precioso pensamiento forma del servicio, un pilar de fuego violeta, destellando rayos de luz de amor liberador desde el gran sol central. Nuevamente, la amada señora Estesia respira sobre la llama, y desde los amados Alfa y Omega y de los amados Helios y Vesta se descargan hacia la llama poderosos rayos de luz que intensifican y expanden aún más el sentimiento de amor liberador y misericordia que traspasa la periferia del templo. La amada Lady Estesia se inclina hacia la asamblea
como señal para respirar sobre la llama, y nosotros somos invitados para respirar junto con ella. Pide amorosamente a tu santo ser crístico su asistencia. Expulsa con suavidad todo el aire de tus pulmones. Yo soy inspirando la gran llama de amor liberador de la madestesia. Yo soy absorbiendo la gran llama de amor liberador de la madestesia. Yo soy expandiendo la gran llama de amor liberador de la madestesia. Yo soy proyectando la gran llama de amor liberador de la madestesia. Yo soy inspirando la gran llama de amor liberador de la madestesia. Yo soy absorbiendo la gran llama de amor liberador de la madestesia. Yo soy expandiendo la gran llama de amor liberador de la madestesia. Yo soy proyectando la gran llama de amor liberador de la madestesia. Yo soy inspirando la gran llama de amor liberador de la madestesia. Yo soy absorbiendo la gran llama de amor liberador de la madestesia. Yo soy expandiendo la gran llama de amor liberador de la madestesia. Yo soy proyectando la gran llama de amor liberador de la madestesia. Continúa respirando mientras observas el descenso de poderosos rayos de luz calificados con el atributo de amor liberador desde el gran sol central hacia el corazón de la llama. Visualiza cómo el poderoso pilar de fuego violeta se eleva en dimensión cósmica, envolviendo la atmósfera de Urano, y en su descenso, el fuego sagrado de amor liberador es llevado por los amados ángeles del ceremonial para bendecir a toda vida. Ahora, bajo el comando de la amada Lady Estesia, la amada Madre Kuan Yin y los padrinos del año, en una acción conjunta con la gran hermandad blanca de los planetas Venus, Urano, Marte y Saturno, y de la gran hueste angélica, se realiza la proyección del poderoso pilar de fuego violeta, destellando el fuego sagrado de amor liberador, así como la canalización de las corrientes y esencia de la acción vibratoria desde estos queridos planetas hacia la Tierra y sus evoluciones. Visualiza en la atmósfera de nuestro querido planeta a las amadas Lady Venus, Lady Estesia, el amado Etos y la amada Señora Olivenia, ubicados en puntos estratégicos donde la luz entra desde Venus, Urano y Marte. Ellos reciben el hermoso pilar de fuego violeta que destella rayos de luz de amor liberador y lo bendicen, potenciando su acción purificadora y elevadora. Observa y siente el victorioso fuego sagrado de amor liberador expandirse en magnificentes ondas concéntricas, interpenetrando las vestiduras inferiores de toda la humanidad, cortando, disolviendo y transmutando la causa, núcleo, efecto, récord y memoria de todo aquello que es menor que la luz, pureza y perfección crística. Observa y siente en tu ser y mundo la poderosa liberación que está tomando lugar ahora mismo. Este fuego sagrado es llevado al reino elemental y a los ángeles aprisionados para asistirlos en su proceso de liberación de todo lo que impide la manifestación de la belleza y perfección que por derecho divino les corresponde. Visualiza ahora cómo el magnificente pilar de fuego violeta, destellando rayos de luz de amor liberador, va restaurando el alineamiento divino de cada hombre, mujer y niño en encarnación con su santo ser crístico. Y nuestra dulce tierra y sus evoluciones manifiesta la luz, belleza y perfección como la sostiene la amada Señora Inmaculata en su precioso cuerpo causal. Ahora,
la bendita Madre Guanyin, junto con los amados padrinos del año, colocan a nuestro querido planeta dentro de un loto violeta cristal que envuelve a la Tierra con una radiación rosa, brillando en el firmamento azul celestial, y con la asistencia de la amada jerarquía espiritual desde los planetas Venus, Urano, Marte y Saturno, conducen a nuestra dulce Tierra a través del espacio interestelar hasta el lugar que por edicto divino le corresponde. Energiza por unos instantes más estas potentes actividades. Damos gratitud infinita a la magna presencia Yo Soy por la preciosa oportunidad de servir en esta hora, así como a todos los seres de luz que nos han brindado su amorosa asistencia, especialmente a la amada Lady Estesia, que nos envuelve con su amorosa bendición. Nos inclinamos con humildad ante su augusta presencia y pidiendo permiso nos retiramos, regresando a nuestro lugar de origen bajo la protección de los bellos ángeles, rebosantes de gratitud, amor divino y humildad. Amén y amén.